Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 Diario de bitácora. Aquí estamos con la ejecución de nuestra aula pasiva. A ver si es verdad. Un material que Y estamos rematando con el EPDM de la empresa blanco. Socir Blanco. Cuéntanos, ¿y cómo está el proceso? ¿Cómo se ejecuta? pues hay láminas hasta de 6 metros de ancho, de Sí. 3 por 30. Aquí se han utilizado 2 láminas Ajá, para ver en la muestra cómo se hace una junta. Y correcto. ahora estamos poniendo la cola de soporte y pegándola perimetralmente. Se está impregnando lo que es el soporte en una capa y luego el propio EPDM también se le está dando una mano de cola. Entonces es como un doble encolado o Sí, algo es así. una cola de contacto Correcto, la que se utiliza. Y correcto, luego, pues bueno, eso hay que hacerlo en todo el perímetro. correcto. Y luego veremos cómo se hace una junta, una salida de un tubo que hay aquí Correcto. y una esquina. Ahí tenemos la cometida de Y voy electricidad. descalzo yo para no manchar el EPDM, para que quede ya perfecto. Muy bien. Y para que no se perfore, por si llevamos alguna piedrecilla o alguna cosa. Muy bien. Entonces, ¿qué, en tu opinión, Joaquín, aunque seas tú el que lo vendes, el EPDM blanco es una buena solución para nuestro clima, para este Es una Mediterráneo? buenísima solución porque refleja más de un 90% los rayos del sol Es importante. y tiene puntos LEEDs para Puntúa. un edificio LEEDs en América, bueno, en América y en Europa. Por el hecho de reflejar la radiación, puntúa dentro de estos estándares Y de le puede certificación. quitar pues 4, 5, 6 grados, depende de temperatura a una casa. Correcto. En verano, Correcto. que es Correcto. Aquí tenemos un forjado sencillo en el que se ha dotado de la capa de compresión con árido ligero, con el laterlite Laterlite Zenmini, Mini. ¿vale? Luego encima le hemos dado el aislamiento de la empresa Sela, Multipor, y hemos acabado con nuestra capa impermeabilizante de EPDM de Socir, buscando pues que se comporte lo mejor posible en nuestro clima, y para ello lo que acaba de comentar Joaquín, que el EPDM, por el hecho de ser blanco, nos refleja la luz solar y nos da una protección garantizada. ¿Deberíamos recubrirlo con algo o se podría dejar tal cual? Sí, se puede dejar visto. Sí. Aquí en este caso lo pegamos perimetralmente porque no hay vientos, pero se debería de pegar totalmente si es a intemperie. Totalmente adherido, ¿no? Totalmente adherido. Muy bien, muy bien. Y ya si quisiéramos podríamos darle un acabado de cubierta jardinada o Sí. cosas así. Genial. Pues dar al máximo cuidado en las aberturas, en los pasos de instalaciones y demás, para que el material no tenga ningún problema y que guardemos la estanqueidad que necesitamos y demás. Pues nada, Tranquilidad al agua y al aire, que aquí es pasijar, ¿no? al aire, Esto sí, sí, también sí, ayuda sí, a que luego venga nuestro amigo Miguel Ángel Peter Magraf Eso es. y esté todo más sellado. Y nos haga una comprobación a la estanqueidad al aire, infiltraciones no deseadas. Pues perfecto. Ahí al fondo veo el corcho de Isocor, bueno, que en este caso nos distribuye Socir también, y con el cual vamos a hacer un acabado acústico y algo Térmico. térmico. Algo no, mucho térmico. Mucho térmico, un bastante acústico y un mejor estético, ya lo veréis. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah.